Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo especial de Pete Bay. Siempre serás mi novio, Bay, basados en el libro. Estar contigo todos los días es especial para mí, así que no pienso en ese día especial para nada. Soy realmente malo, dijo el flaco mayor de manera humorística. Antes de extender la mano, agarra la mano de Charlie y obliga a darle una suave palma de la mejilla, como castigo por no recordar un día tan importante. Está bien, de ahora en adelante nunca lo volveré a olvidar. P-Bay, puedes castigarme, golpéame hasta que tu ira desaparezca. No te golpearé, eso no cambiará nada, dijo Charlie en voz alta, alejando su mano, negándose a permitirle usar su mano para golpearse a sí mismo nuevamente, porque eso no lo hacía sentir mejor. Entonces, ¿cómo me vas a castigar? ¿Castigar qué? No eres un prisionero. Aunque todavía estaba decepcionado, Charlie siempre fue un chico dulce. El joven Alfa lo miró a la cara. Bay se quedó en silencio y suspiró suavemente antes de abrazar fuerte a la persona como si renunciara a cualquier resistencia. Esto hizo que Bay sonriera ampliamente de satisfacción. Entonces, ¿qué soy yo? Eres mi novio, respondió Charlie suavemente, frotando su nariz en el lindo cabello de Babe. Eres mi caballo salvaje, está bien. Babe se rió entre dientes ante la dulce respuesta de su joven novio. Charlie, ¿ya no estás enojado? No. Si todavía quieres estar enojado, puedes estar enojado. ¿Vas a dejarme enojarme para siempre? No, quiero hacer las paces. Quiero estar en paz todos los días. El tono poco serio de Babe hizo reír a Charlie. Sabía que era una persona muy sensible. Bay tiene que hacer las paces continuamente con él, a pesar de que su naturaleza es la de alguien que nunca quiere ceder ante otras personas, pero no para Charlie. Por eso, en secreto, el joven a menudo se sentía feliz cuando Bay hacía las paces con él. Eso le hizo saber cuánto lo amaba a Babe. Por eso a menudo se sentía molesto, pero solo por un momento. Ya no estoy molesto, respondió Charlie amablemente. Solo necesito un momento. En realidad, sí. ¿Por qué? Porque Babe siempre será mi novio. No importa si cometes errores o haces algo mal. Todavía tengo que hacer las paces con eso. Tal vez sea porque ambos tienen que esforzarse demasiado, haciendo pequeñas las pequeñas cosas de la relación y hacen todo lo posible por no hacer nada que les cause problemas, que les dé otro dolor de cabeza. Realmente te quiero. Bey levantó las manos y le apretó las mejillas con fuerza. Te daré lo que quieras. En realidad, bueno, ¿qué quieres? Lo di como regalo de aniversario. No quiero nada porque ya tengo mucho, dijo Charlie en voz baja mientras continuaba hablando con una sonrisa tímida, como un niño que quiere pedirle algo a su madre. Pero quiero cumplir tu promesa que me hiciste. ¿Qué promesa? Tú mismo lo dijiste. ¿Qué dije? Bey preguntó con una expresión en blanco en su rostro porque no entendía de qué estaba hablando Charlie. Dijiste que nunca has tenido una cita, ¿verdad? ¿No te acuerdas? Sí, nunca he tenido una cita. Entonces, ¿qué hay de malo en eso? Charlie miró el rostro de Bey y permaneció en silencio, antes de dejar escapar un suspiro de cansancio. Parece que Bey nunca recordará nada, ya sea porque no estaba prestando atención o porque su memoria empezaba a empeorar, pero la gente de 30 años no debería ser tan olvidadiza, ¿verdad? Incluso las personas de 40 y tantos años todavía tienen buena memoria. ¿Dijiste que saldrías conmigo? Bey gritó cuando escuchó esa respuesta, pero aún así frunció el ceño porque estaba empezando a confundirse un poco por la definición de Charlie de la palabra cita. ¿No estamos saliendo ya? ¿Cuándo?